es lo que dijo la señora Boluarte? Su abogado solamente respondió las preguntas convenientes que le hizo el Ministerio Público, y cuando nos correspondía hacer las preguntas, dijo: mi patrocinada va a guardar silencio a las preguntas que formulen los abogados de las víctimas y la Procuraduría. Nos vamos a ir rápidamente nosotros a un enlace vía Zoom con Juan José Quispe. Él es abogado penalista del IDL y es abogado de los fallecidos en las protestas de los primeros meses del gobierno de Dina Boluarte. Bienvenido, doctor Quispe, a Exitosa. Karina, buenos días, gracias por la oportunidad. Muchas gracias por estar aquí. Yo le quería preguntar sobre lo que ha sucedido o lo que se ha dado a conocer el día de ayer, que ya la Fiscalía desistió de oponerse a que los abogados de los familiares de las víctimas estén presentes en el interrogatorio de Boluarte, de la presidenta y del premier Otárola. ¿Esto qué quiere decir y cómo beneficia al transcurso del proceso? Bueno, Karina, es algo positivo y negativo también a la vez. Le voy a explicar por qué. Porque si bien es cierto, la Fiscalía desde un inicio se opuso, estamos hablando de la Fiscalía de la Nación, con el doctor Marco Guamán y con la señora Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quienes llevan a cargo la investigación en la carpeta fiscal 277-2022 contra Dina Boluarte y otros, por los muertos y heridos en las protestas sociales de diciembre del año pasado y enero de este año. Desde un inicio quisieron que los abogados de tanto de la Procuraduría como de los familiares de las víctimas seamos como una suerte de estatuas dentro de una diligencia, es decir, podemos darle nuestro carnet, ingresar a la diligencia de declaración de las personas, pero no podíamos formular pregunta alguna. Es por eso que la Procuraduría, con adhesión de los abogados de las víctimas, se interpuso una tutela de derechos que el juez Checklin declaró fundada y dijo que sí podíamos participar todos en las diligencias. Sin embargo, la Fiscalía persistió en eso, Karina, y le pidió una aclaración. ¿Qué significaba participar en las diligencias? Y el juez Checklin le aclaró y le dijo: participar significa formular preguntas de manera activa. Contra esa resolución, la Fiscalía interpuso recurso de apelación ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, y que un día antes de la diligencia de informe oral, pues la Fiscalía se desistió de esa pretensión. ¿Qué quiere decir ahora? Que los abogados de las víctimas podemos seguir interviniendo en las diligencias, y en las diligencias que no hemos participado, podemos pedir la ampliación, por ejemplo, la ampliación de la declaración del señor Otárola, la ampliación de la declaración de la propia Dina Boluarte. Pero la parte negativa, ¿cuál sería, Karina? La parte negativa es que, como en la diligencia última donde participó la señora Boluarte, estuvimos presentes la Procuraduría y los abogados de las víctimas. ¿Qué es lo que dijo la señora Boluarte? Su abogado solamente respondió las preguntas convenientes que le hizo el Ministerio Público, y cuando nos correspondía hacer las preguntas, dijo: mi patrocinada va a guardar silencio a las preguntas que formulen los abogados de las víctimas y la Procuraduría. Por eso le digo, tiene un positivo y negativo, pero sin embargo vamos a estar ahí participando en todas las diligencias, y esperemos que la señora Boluarte y el señor Otárola esta vez no digan pues vamos a guardar silencio, sino de una explicación, no solamente a los deudos de las víctimas, sino a todo el país. Claro, por una cuestión de transparencia, la presidenta de la República y el premier deberían contestar todas las preguntas, ¿no? Parece que tiene el mismo argumento que tuvo el presidente anterior, ¿no? Pedro Castillo, el golpista. Él también guardaba silencio cada vez que se le interrogaba en algunos de los casos de corrupción. Sí, lo de Pedro Castillo fue ya mucho más, porque apenas ingresó a la Fiscalía y comenzó la diligencia, él guardó silencio a todas las preguntas. Pero acá lo que hacen para que el público supuestamente diga qué bien, la señora Boluarte sí participó, el señor Otárola sí declaró, lo que hacen es solamente responden a las preguntas que le formula la Fiscalía. Pero cuando se trata de hacer las preguntas que los abogados y la Procuraduría queremos replicar, queremos precisar, queremos que amplíe su respuesta, simplemente dicen vamos a guardar silencio. Esperemos que eso no ocurra en las diligencias próximas, que vamos a pedir
se amplíen sus declaraciones de todos los que no hemos podido participar. Sin embargo, la Fiscalía está para perseguir el delito. No hacen las preguntas pertinentes, no están hincando hasta llegar al fondo del asunto. Sí, buena pregunta, Karina. No están haciendo las preguntas, digamos, que lleguen al objeto de la investigación, es decir, a saber la verdad de lo que pasó. Le pongo un ejemplo. Si la señora Boluarte dice, yo no tuve contacto con los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿por qué? Porque yo solamente veo temas administrativos y no operativos. Entonces la repregunta es, ¿y en algún momento, señora Boluarte, el jefe del Comando Conjunto lo visitó a Palacio, le dio una llamada por teléfono o le dio un oficio indicándole todo esto para que no se vuelva a repetir los hechos de diciembre en enero? Si no hay esa repregunta, son preguntas complacientes que los investigados responden y que ante las preguntas incómodas simplemente guardan silencio. Claro, siempre una pregunta en función a la respuesta tiene que tener una repregunta y además hay que rodearlos a cualquiera, no a la presidenta de la República ni a Otárola, sino al que tiene sentado ahí para saber la verdad. Esta no sé cómo decirlo, que como que esta estrategia para encontrar la verdad no existe. Simplemente es recoger datos. Exactamente, ¿no? Porque si tuviésemos un fiscal distinto al señor Marco Guamán, sería diferente en el sentido de que tienen que hacer las preguntas objetivas, las preguntas que van al grano, y si está viendo esa actitud de la señora Boluarte o de los otros investigados de no querer declarar a los abogados, pues la Fiscalía se convierte en el actor principal de una declaración, haciendo las repreguntas pertinentes, las ampliaciones que considere importantes, pero sin embargo vemos que hacen declaraciones muy convenientes en donde casi nada se le saca de información y menos se permite un contrainterrogatorio, que es como establece la norma procesal penal a las demás partes, ¿no? Y solamente para terminar, Marco Guamán, que está como el fiscal principal para hacer las preguntas, ¿es un fiscal preparado? ¿Ha estado ya antes en estos avatares o no? Otra buena pregunta, Karina. El señor Marco Guamán ha sido promovido por la Fiscal de la Nación. Él era fiscal superior también encargado, porque su puesto de origen es fiscal provincial. Él veía casos de corrupción, dio el caso de la Centralita, pero nos sorprendió verlo ya promovido en la Fiscalía Suprema, cuando este tipo de casos de investigaciones pues tienen que darse a una persona que tenga una expertise y sobre todo un trabajo ya bastante amplio dentro de esas fiscalías supremas, pero sin embargo vemos que no es así, y al igual que en el equipo especial de fiscales que ven a los autores directos, pues no se están poniendo a gente competente y sobre todo gente que conozca casos de derechos humanos y haya investigado este tipo de casos. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir atentos a lo que pasa y cómo va a ser el siguiente interrogatorio. Por supuesto, hay que tener a gente con mucho expertise y sobre todo porque el cargo pesa muchísimo, ¿no? Frente a quizás personas que no tienen el recorrido debido. No lo sé yo, estoy basándome en las expresiones del abogado Quispe. Muchas gracias al señor Quispe, Juan José Quispe, abogado penalista del IDL. Él es abogado de los fallecidos, de los familiares de los muertos y heridos durante las protestas en este gobierno.